Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que se sigan cuidando, no bajen la guardia, sigan tomando las medidas pertinentes para evitar que les haga daño esta pandemia a ustedes y a su familia, y para también evitar que se propague más de la que ya está. Bueno, pues como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre esta bella y hermosa pieza, que yo estoy seguro que varios de ustedes ya la conocen, ya la han visto, la famosísima onza Troy. Como les comenté, de seguro ya la conocen, ya la han visto y hasta a lo mejor ya la han tenido en sus manos. Ya la conocen físicamente. Bueno, pues en mi opinión, en lo particular, a mí me gusta mucho esta pieza, me encanta esta pieza. Se me hace un diseño hermoso, bello, y también es una muy buena idea, excelente idea para poder invertir tu dinero. Yo sinceramente tengo pues algunas piezas de estas, junto con las onzas Libertad, que tengo en inversión, que las tengo como ahorro, pues para cualquier emergencia, o pues para darme un gustito, un lujito, o para poder tener algo de dinero de inversión. Bueno, pues vamos a comenzar. Para los que no conozcan esta pieza, los invito a que se queden hasta el final del video, porque pues vamos a hablar sobre ella, algunos detalles, especificaciones técnicas, y pues vamos a ver cuál pieza es la que vale más y varios datos que les podrán interesar, y espero que les sirva esta información. Bueno, vamos a darle una checada a la pieza, vamos a compararlas, porque la pieza esta es la segunda fase que se acuñó de estas piezas. Esta es la primera fase, esta es la primera fecha de acuñación. Ahorita vamos a hacer una comparación para ver qué cambió de las piezas. Vamos a empezar con la de segunda fase, que fue estas piezas. Como podrán darse cuenta, vemos que en la parte superior tiene Casa de Moneda de México. En el centro vemos que tiene la famosísima prensa de volante o prensa de tornillo, que se usaba en la antigüedad para acuñar monedas manualmente. Tenemos la fecha, la gráfila, y del otro lado vemos que tiene la leyenda una onza Troy de plata pura. Vemos que tiene el peso de la pieza, la ley de la plata y la ceca de Casa de Moneda de México. Su canto es estriado, no se ve, ahorita saco una para que lo puedan notar, pero su canto es estriado. Vamos a checar la segunda pieza, que esta es la primera pieza que se acuñó, la primera fase. Como todas las piezas, como varias piezas, tienen su moneda prueba, tienen su pieza prueba, que en este caso es de 1947. Les voy a hacer un video exclusivamente hablando sobre esta pieza, y ahí vamos a checar algunas cosas en específico, precio y todo, y vamos a hablar también un poquito sobre la pieza de 1947, que es la moneda prueba de estas piezas. Vemos que tiene también en la parte superior Casa de Moneda de México. Vemos que tiene la fecha, esta la tiene siguiendo el círculo. En el centro la prensa de volante. En la parte superior la ceca de Casa de Moneda, tiene la gráfila. Vemos, bueno, ahorita les comento, ahorita que comparemos las dos, igualmente tiene la gráfila alrededor de la pieza. Vemos que tiene la leyenda una onza Troy igual a 480 granos de plata pura, la ley de la plata y el peso de la moneda. En el centro una balanza. Vemos que las piezas son bastante similares, solo cambia muy leve el diseño de la pieza. Vamos a compararlas, pero antes de eso, antes de compararlas, vamos a hablar las especificaciones técnicas de la pieza. Vemos que tiene un peso de 33.625 gramos, como ya se los había mostrado. Tiene un diámetro de 41 milímetros. Se acuñó en 4 fechas, que es la de 1949, 1978, por aquí tengo la de 1979, a ver que enfoque, ahí está, y la última fecha en acuñarse, que es la de 1980. Se acuñaron todas en la misma ley de plata, ley 925, y
vamos a hablar sobre las acuñaciones de la pieza. La pieza más escasa de toda la serie es esta. Ahorita les voy a decir cuántas piezas se acuñaron. De esta de 1949 se acuñaron 1.000.000 de piezas. De esta de 1978 se acuñaron 280.000 piezas. Es que la fecha clave de toda la serie es esta pieza. De 1979 se acuñaron 4.508.000 piezas y de 1980 se acuñaron 6.104.000 piezas. La fecha más escasa de toda la serie es esta pieza. Como podrán darse cuenta, pues tengo la serie completa, la familia completa, la colección completa para poder mostrárselas. Vamos a comparar ahora sí el diseño que cambió de la primera y la segunda fase de estas piezas. Como podrán darse cuenta, aquí en esta parte la fecha ya está a un costado. Por lo general, lo que cambió más fue la tipografía de la pieza, que es pues todas las letras. Fue lo que cambió más, lo que se dio más a notar de la diferencia de diseños. Como podrán darse cuenta, cambió un poquito, cambió la fecha, ya no está acá y ya no tiene la seca en la parte superior de la prensa. Vamos a darle la vuelta y quería que vieran esto para que se dieran cuenta. Esta moneda, la segunda fase, tiene giro de moneda. Vean, queda de frente la pieza. Este es el giro de moneda. Y la de la primera fase tiene giro de medalla. Vean, la tengo así y queda al revés. Entonces esta debe de girar así. Vean, este es giro de medalla. Esta, la de primera fase, tiene giro de medalla y esta tiene giro de moneda. Vamos a checar el otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Vemos que ambas tienen la balanza en su centro, pero cambió, como les comenté, lo más notorio, que es la tipografía. Como se podrán dar cuenta, cambió bastante el diseño de la letra y el tamaño. Vemos que sigue diciendo 1 onza, pero ya no dice 480 granos de plata pura, ni la estrella, ya solamente dice 1 onza troy de plata pura. Vemos que cambió el lugar de la ley de la plata, la pusieron en la parte inferior y el peso lo pusieron en la parte superior. Aquí vemos que cambia. Aquí tiene la ley, aquí tiene el peso, aquí tiene el peso, aquí tiene la ley. Es lo más notorio que cambia. De hecho, las especificaciones técnicas son las mismas. Tiene la misma ley de la plata, el mismo peso, el mismo diámetro. Lo único que cambió fue un poquito el diseño de las piezas. Ahora vamos con los precios de la pieza, que es por lo que todo mundo vino a ver este video. Les voy a hacer un video exclusivamente sobre estas piezas, hablando una por una. Un video sobre estas, otro video sobre esta y un video estas dos juntas. Como podrán darse cuenta, pues la fecha clave de toda la serie fue esta. Pero esta pieza es la más costosa de esta serie. Se acuñaron, como les comenté, 1.000.000 de piezas. Pero pues al transcurso del tiempo, de los años, varias piezas pues se perdieron. Algunas las fundieron, otras se fueron al extranjero. Incluso hoy en estos días estas piezas siguen siendo, en su tiempo no fue tan popular. Ahorita les digo por qué. Pero primero, como les comenté, hoy en estos días es bastante codiciada esta pieza. Es bastante popular, se pusieron muy de moda tener este tipo de piezas en tu colección. Y pues hoy en día se siguen yendo al extranjero estas piezas. Varias piezas se van por lo regular a Estados Unidos y pues se quedan en colecciones privadas, pues con coleccionistas de ese país. Como les comenté, de ese 1.000.000 de piezas, quién sabe si quede la mitad. Por como les comenté que se fueron varias al extranjero, algunas se perdieron, otras las fundieron. Y pues por eso se escasea cada vez más. Es más difícil conseguirla, cada vez sube más de precio por estos motivos que les acabo de comentar. Y pues sinceramente
que regrese del extranjero, pues ya es muy difícil. Y pues que si las funden, las que fundieron, pues obviamente que ya va a ser casi imposible que se recuperen esas piezas. Las que se fundieron, pues esas sí ya no tiene manera de recuperar, pero las que se van al extranjero yo ya veo imposible que vuelvan a regresar a México ese tipo de piezas. Por eso pues cada vez es más escasa, cada vez es más cara, y conseguirla en buena condición pues cada vez es más difícil y más costoso. Ya la que le sigue de precio es esta, que como les mencioné pues nada más se acuñaron 280,000 piezas. Esta pieza también es bastante costosa. De ahí le sigue esta pieza, y por último estas dos que más o menos andan en el mismo precio por su alta acuñación, y estas pues son más fáciles de conseguir, más y más en buena condición. No es tan difícil conseguirlas en esta condición tan alta. Como les comenté, el precio no se los voy a dar en este momento. El precio se rige, como les comenté al principio, se rige por el metal. Esta sí es más fácil que suba o que baje el precio, no como las otras piezas de colección, que en específico las monedas, que esas es muy raro que baje su precio. Es más difícil que baje su precio que este tipo de piezas. Esta sí puede ser que baje, puede ser que suba, dependiendo a cómo se esté cotizando la plata internacionalmente. Como les comenté, pues es una pieza de inversión, y pues cambia un poco el precio como se cotice en el mercado. Pues eso es lo más relevante de estas piezas. Antes que se me olvide, esta moneda, ¿por qué se dejó de acuñar? En ese tiempo, 1949, la moneda no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque había varias monedas en circulación que se usaban para acuño corriente, y pues tenía en específico una pieza que le hacía la competencia. Una pieza en específico que le hacía la competencia a esta pieza, que era esta, la de 5 pesos Cuauhtémoc, que casi es similar en plata. Esta es Ley 900. Dejen que enfoque mi cámara, ahí está. A ver, Ley 900, 30 gramos, casi tiene muy poca la diferencia. Y en ese tiempo pues se conseguía más fácil esta pieza, para poder, si tú querías tener plata o invertir, esta pieza que que era un poquitito más cara. Ya cuando les haga el video sobre esta pieza, ahí les voy a hablar ya más específico y más concretamente sobre esta historia. Pero también por eso no tuvo mucho éxito, porque tú podías conseguir plata pues en monedas del cambio. Eso es lo más relevante sobre esta moneda. Espero que les haya gustado, espero que les sirva la información, espero que hayan aprendido algo nuevo o algo diferente. Compartan, suscríbanse. Gracias por llegar hasta el final de mis videos, gracias por ver mis videos. Próximamente esta se va a venta, lo más seguro, no sé si la próxima o la otra, pero a lo mejor se vaya a venta. Por los que me han estado preguntando, se va a venta esta pieza, por si les gusta y por si les interesa. Bueno, pues gracias, nos vemos en un siguiente video. No olviden de compartir y de suscribirse. Nos vemos, amigos, hasta la próxima.